Muy buenos días, bienvenidos. Esta es la ocasión feliz en la cual estamos saludándole a usted en el 29 de mayo del 2020. Estamos ya a punto de llegar al fin de semana, con lo cual concluye este quinto mes del año. Se terminaron ya 5 meses de este año 2020 que nos ha traído tantas gratas y algunas grandes sorpresas, especialmente sorpresas para aquellos que no están al corriente de lo que la palabra del Señor apunta para estos días finales. Cuando en la Biblia oímos acerca algún mensaje de los tiempos finales, usted tiene que pensar que son estos años que estamos viviendo nosotros. Estos son los tiempos finales de los cuales habló el profeta Daniel y el profeta Jeremías y también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y estamos gozosos de que usted esté en conexión con nosotros. Le presentamos un saludo desde la Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe en la Quinta Avenida 6-30 de la zona 1 en Huehuetenango. Usted encuentra nuestra instalación natural donde estamos desde hace 36 años, saludándolo a usted y también trabajando en aras del bienestar personal suyo y de su familia. Gracias a Dios por aquellos que se han conectado con nosotros y agradecemos también a quienes han tomado el número de teléfono o el nombre de nuestra página para enviarnos un saludo. A todos les respondemos en el amor de Cristo, que sigan adelante, que no se cansen, sino que sigan confiando en la obra que ya está hecha en la cruz del Calvario y que en la bendición de Dios lo llevará a usted por el camino seguro de la verdad. Un saludo cordial para quien escriba también algunas líneas en la casilla de mensajes del teléfono 5693-7720 y estamos felices de poder llevarle a usted una palabra novedosa y tranquila de la palabra de Dios para su edificación. Hoy tenemos para esta hora un mensaje de edificación basado en los eventos naturales de la vida, todo aquello que es natural, pero que el Señor Jesucristo lo usó para enseñarnos grandes cosas que son las que están establecidas en la palabra de Dios. Yo quiero comenzar esta mañana con un ejemplo. Hace un tiempo estaba yo escuchando un foro de personas que estaban lanzándose a la candidatura presidencial y estaba escuchando un ejemplo que uno de los entrevistados estaba poniendo. Le hicieron preguntas que tenían que ver con la manera como él había entendido y había explicado que quería gobernar a la nación. Y él puso un ejemplo muy sencillo, muy trivial, y me pareció a mí un buen ejemplo. Sin embargo, este ejemplo sirvió para que a él lo criticaran y realmente que lo hicieran pedazos en esa hora, poniéndolo en vergüenza, porque su ejemplo fue así, sencillo. Él dijo que gobernar una nación era más o menos igual a cuando un muchacho está aprendiendo a manejar bicicleta. Y una de las personas que estaban ahí entrevistándolo le dijeron que explicara más bien esto porque no se había dado a entender, no se había hecho entender él en el ejemplo. Y él puso que en un principio una persona que esté aprendiendo a manejar bicicleta lo hace temeroso, lo hace zigzagueando, no toma una línea segura, sino que lo va de un lado para el otro y a veces parando y a veces cayéndose. Y explicó él que con el tiempo de la práctica que vaya tomando, con el tiempo y tal vez en un solo día, aquel niño sobre la bicicleta que comenzó con mucho temor, en términos de 2 horas ya va no solo manejando seguro, cuando encuentra los principios del equilibrio para que pueda manejar ya con la soltura, incluso hasta soltando las manos del manubrio o del timón de la bicicleta, levantando las manos y solo sentado sobre la máquina y manejándola sola con los dos pies. Incluso se llega hasta dar vueltas sin tocar el timón con las manos. Él puso el ejemplo que gobernar una nación era así, que ya cuando se cobre el ritmo del caso, la nación misma va a seguir por el camino del orden, si se hace bien, se hace con justicia. Y yo entendí, porque también cuando aprendí a manejar bicicleta me ocurría lo mismo, así nos ha pasado a muchos que pensamos que era difícil y resultó tan sencillo, media vez aprendimos a hacerlo. Igual decía él que podía ser un estadista, que podía gobernar una nación con su economía si se agarraba al ritmo del caso.
Por cierto, lo criticaron muy fácil y muy problemáticamente. Yo quiero tomar una escena del capítulo 13 de Mateo esta mañana para compartirle a usted. Ya le repito a usted el saludo desde nuestra base natural aquí en la Quinta Avenida de Huehuetenango, y confiando que usted está interesado en seguir adelante desarrollando el camino de la vida y de la verdad donde el Señor le ha puesto para que lo conozca. Este capítulo 13 narra un evento en el cual Jesucristo llega al mar, a la orilla, en la playa del mar, se sube a una barca, se sienta él en la barca y desde ahí comienza a enseñarles a la gente que lo estaba escuchando. Y lo que les enseña es algo tan natural para la gente que lo oía. Todo el mundo podía haber entendido. Sin embargo, en lo que Jesucristo enseña resulta que no todos están entendiendo, y usted va a saber por qué. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Esta es una escena muy sencilla de entender. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, recuerde usted que la parábola hemos explicado que es una figura de lenguaje. La parábola es una historia con la cual se cuenta que las cosas, los objetos que están allá en la historia que uno está narrando, se les da un cierto tipo de personalidad y nos dejan una enseñanza muy grande. Entonces dice que les habló por parábolas y les dijo: he aquí, la parábola es esta: el sembrador salió a sembrar, y salió mientras sembraba, y parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mire qué figura, mire qué sencillo, porque se entiende que si el sembrador sale y riega la semilla y tras él vienen las aves y se comen la semilla, nosotros entendemos lo que va a pasar. No va a haber producción allá de aquella siembra. Y sin embargo dice, pero parte cayó en pedregales. Esta es una segunda parte de la semilla que el sembrador regó, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. También es algo que entendemos. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La parte otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estas tres partes de semilla en realidad es algo que uno hasta cierto nivel la comprende. Uno la entiende porque lo que está hablando, el que está explicando esta parábola, está sabiendo de que aquellos que lo están oyendo están comprendiendo la historia, pero ahí va a ver usted que no. Y entonces en el versículo 8 dice, pero parte que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y explica esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí termina la historia. Pero los apóstoles, dice que se acercaron, los discípulos se le acercaron allá y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Sí, es que es una manera de hablar en que a veces la gente, aunque escuchó la explicación, no la entendió. Y mire usted lo que Jesucristo les contesta. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Mire, el reino de Dios está lleno de misterios. Usted tiene que ser una persona sabedora de estos misterios, ilustrada en los misterios que la misma historia cuenta, para que usted no se pierda la enseñanza que el Señor está dando. Dice entonces que a vosotros os es dado el saber el mundo, el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Sí, no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aunque tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y ahora quiero que ponga un poco más de atención. Versículo 13 al 16. Esta es la parte medular de esta palabra y de esta enseñanza que el Señor nos ha dado. Dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mire qué interesante que la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo es esta. Para que la palabra se cumpla, el Señor tenía que hacer esto. Y dice: de manera que se cumple en ellos lo dicho por el profeta Isaías.
Isaías apuntó esto en su profecía, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. El profeta dice esto: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Agarre usted esta frase final. Estas palabras finales de este pasaje son para usted también. Bienaventurado usted que logra ver con sus ojos, y bienaventurado usted porque con sus oídos usted logra oír el peso de esta ilustración. Hay quienes la vieron, hay quienes la oyeron y aún así no la pudieron discernir, no la pudieron comprender. La escritura dice, el Señor Jesús está hablando: de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mire, a ellos les pasó lo que a mucha gente de ahora. Hay quienes están logrando ver en este siglo, en el año en que va, el año 20 del siglo XXI. Vamos con los eventos que están marcando desde febrero, marzo, abril y mayo, que están terminando. Las cosas que han pasado a nivel mundial las están viendo, y le digo, hay mucha gente que murió queriendo ver unas señales un poco de lo que la Biblia habla de este tiempo del fin, y no lo lograron ver. No vinieron estas cosas en el tiempo de ellos, pero nos están viniendo a nosotros, y quiera Dios que usted esté logrando ver lo que estamos viendo en estos días. Y digo, viéndolo de verdad, considerándolo con justicia, entendiéndolo en el amor de Dios, para que usted no caiga también como aquellas personas que a pesar de que vieron, no lograron ver, y a pesar de que oyeron, no lograron oír, y no lograron discernir la palabra de Dios que les estaba llegando de una manera personal. Y por eso es que estamos transmitiéndole esto, para que usted, en el poder del amor de Dios, usted se nutra y usted celebre la grata presencia de Cristo en su vida y en su corazón con su familia. Hoy en la mañana que tomamos los primeros alimentos del día con mi esposa, hoy en la mañana tuvimos un momento de oración muy delicioso, agradeciendo a Dios que podemos decir con confianza: no nos ha faltado nada. Al contrario, nos ha dado el Señor de más. Nosotros tuvimos la intención de dar una ofrenda para alguien que se ayudara en esta misma semana, y le digo una cosa tan puntual: antes de que nosotros diéramos la ofrenda, el Señor nos mandó a nosotros para, como quien dice, reparar de la ofrenda aquella que nosotros íbamos a dar, habíamos pensado darla, el Señor anticipadamente nos la dio para que pudiéramos cumplir nuestra palabra de bendecir a otra persona. Porque el Señor, algunas personas dicen ahí en el argot popular, el Señor no se queda con nada. Yo no digo eso. Yo le digo una cosa que es mucho más verdad: el Señor se queda con todo, porque Él es el dueño de todo, y aún de la fama, del prestigio, del poder, del aplauso. Él es el dueño de todo y es el que merece la alabanza y la adoración desde su corazón. Asimismo, podemos ver en esto que el profeta habló y que Jesucristo lo pone ahora delante de nuestros ojos, para que en nosotros se cumpla la palabra de Dios. ¿De qué está hablando este pasaje del capítulo 13 de Mateo? De la muy conocida parábola del sembrador. Entonces los discípulos se le acercaron aparte, después de que oyeron que Jesucristo les dijo que eran bienaventurados ellos, porque con sus ojos habían podido ver y con sus oídos habían podido oír la palabra del Señor que en ese momento estaban escuchando. Y es interesante que si usted hoy está escuchando esta enseñanza y este mover del Espíritu a través de esta situación que estamos haciéndole llegar, ojalá su corazón retiña, ojalá sus oídos se queden zumbando
realmente de la palabra que Jesucristo habló desde siglos atrás para que este día su vida fuera bendecida. Le sigo leyendo un poquito más de este capítulo 13 de Mateo, preciosísimo este capítulo que nos abre los ojos a tanto. Dice que de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, óigala usted también. Esta parábola es importante que la oiga para que usted sepa qué clase de tierra es usted, en la cual la semilla que cayó. ¿Qué clase de terreno es usted? Si usted ha honrado la semilla que cayó en su corazón y si usted no ha dejado que aquella semilla se muera. Aquí viene la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la palabra dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto representa entonces aquella semilla que cayó junto al camino y que quedó, no cayó en buena tierra y por lo tanto vienen las aves del cielo y se la comen. Y dice aquí que este es el sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Le voy a poner un ejemplo más puntual. Nosotros cuando hacemos reuniones, ya sea de bautismo de niños o de bautismo de adultos o un matrimonio o también una celebración de graduación o una celebración de 15 años, nuestro local se llena multitudinariamente. Hay gente, hay invitados por todos lados, hay personas. Se abunda la gente. ¿Y sabe por qué es? Porque vinieron por motivo de la fiesta, pero no vinieron por motivo de conocer a Dios, por motivo de acercarse un poco más a Él. Incluso el motivo podía ser ver qué van a dar de comida en la celebración. O sea, su motivación es diferente. Y por eso la explicación aquí dice que en este caso el que fue sembrado en el pedregal es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Incluso pueden comentar que el sermón estuvo muy lindo, pero la raíz, pero la siembra de aquella semilla no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La gente se alegra mientras estaban en el convivio, pero media vez se fueron del convivio y confrontaron algún problema, por pequeño que sea, ese problemita pequeño lo saca de la felicidad del evangelio. Aquí hay uno más, en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es aquella persona que tiene los conflictos del mundo, solamente al salir del local ya hay algún tipo de adversidad, ya hay algún tipo de situación que lo sacó de la bendición de haber escuchado la palabra y que este tipo de manera de vivir engañosa le sacó del gozo de la palabra y también algunas cosas económicas le roban la bendición de tener como un tesoro la palabra en su corazón. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, escuche bien, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y es cierto, la persona que recibe el fruto a través de la palabra que recibió en su corazón, que es una palabra dinámica, una palabra que mueve la vida de la persona, una palabra que cayó en aquella buena tierra que recibe alimento a través de la luz, del agua que provoca la humedad en el suelo y del sol que provoca la germinación de aquella semilla, se va a provocar un fruto abundante. Hay personas que producen fruto de 30, otros producen de 60 y algunos de 100 por uno. Es decir, que va a dar fruto y que la bendición de haber escuchado aquella palabra provoca una gratitud que produce el cambio de vida en aquel que la logra escuchar. Entonces,
El Señor Jesucristo, al terminar esta forma de hablar con ejemplos tan naturales como el sembrador y la semilla, dice en el pasaje 24 de este capítulo 13 de Mateo, les refirió una nueva parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Fíjese qué interesante, porque esta explicación viene para darnos más amplitud todavía. Este es como un segundo tomo de la explicación del sembrador que ya dio. La buena semilla en el campo, pero que mientras dormían, ¿sí?, los sembradores de aquel campo, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y la historia es que de aquel terreno sembrado se va a levantar un cultivo y a la mañana siguiente, dice, los sembradores a la hora de salir a ver el campo sembrado, resulta que se dan cuenta de que con el trigo que sembraron viene también un otro tipo de vegetal allá que está naciendo que se llama cizaña. Es interesante porque esta siembra de cizaña, ellos reconocen que no fue la semilla que ellos sembraron y le vienen a pedir una explicación al patrón. Entonces, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Viniendo entonces los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, la pregunta es esta, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Es decir, la semilla que nos diste para sembrar, ¿no era buena semilla? Sí era buena semilla. ¿De dónde pues tiene cizaña tu cultivo? ¿De dónde vino esta cizaña? Y entonces el patrón, el dueño del terreno, les dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que sea tiempo de cosecharlo. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan también el trigo en mi granero. Entonces, en este capítulo 13 hay diferentes parábolas, pero la siembra del trigo y la siembra de la cizaña representan dos clases de personas finalmente aquí en este mundo. La primera, lo que se identifica como trigo, es aquellos que formamos parte del redil del Señor, parte del rebaño, parte de la era del Señor, en las cuales el cultivo se sembró y se logró cosechar, se amarra en manojos y se echa en el lugar donde la cosecha se guarda, ahí en la era y en el granero. Pero también hay un cultivo diferente que no sembraron ellos. Y la explicación que aquí el dueño del terreno les dio es que un enemigo había venido en la noche a sembrar también. Mire, esto ha sido desde tiempo atrás, en el propio corazón suyo y en el mío, porque no estamos exentos de esta situación. Alguien sembró algo que no es bueno, que no es noble y que no es justo. Alguien vino a nuestra vida y sembró malos motivos, malos pensamientos, malas actitudes. Sembró en nosotros desde nuestra niñez, porque no se necesita que ya seamos adultos para que comencemos a experimentar esto en la vida. Desde niños se nos sembraron a nosotros los motivos egoístas en la vida y empezamos a manifestar situaciones ajenas al plan de Dios. Y nos dimos cuenta de que esto avanzó conforme la edad en la cual estábamos creciendo nosotros. Y ahora es interesante porque nos hemos dado cuenta que ahora en la edad que ya estamos y tomamos nuestras propias decisiones, muchas veces nuestras propias decisiones están apartadas de la justicia, están separadas de la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? Bendito sea Dios que nos ha dejado su palabra escrita para que podamos referirnos a ella y aprender de los motivos de un corazón puro y de un corazón obediente. Podemos venirnos a dar cuenta que a través de esta historia tan sencilla, tan, digamos, no es tan académica, pero tan sencilla, es una palabra de los agricultores que está mostrando realmente quién y quién no es una semilla correcta y quién no es un cultivo correcto
y quién en lugar de ser un cultivo correcto resulta ser un cultivo dañino, como la cizaña. ¿Cuál fue el fin de la cizaña? Fue ser amarrada en manojos y ser echada en el fuego. ¿Cuál es esto? El juicio final de la vida de todos aquellos que han decidido por su cuenta un camino diferente, no el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de aquellos que han decidido en su corazón y que han mostrado por su fruto ser un cultivo correcto? Una situación en la cual se recogió también en manojos, pero fueron guardados en el granero a causa de ser trigo, nutriente, jugoso, un verdadero fruto. ¿Cuál es el fin? Ser guardado en los depósitos para ser llevado después a la casa del Padre. ¿Qué escoge usted? Usted es el que escoge al final, como es la condición de ser un terreno donde se sembró. Usted escoge cómo aquella semilla que le cayó, que representa ser la palabra de Dios, usted la hace crecer, permite que germine y permite que tome su corazón para dar buenos frutos con el fin de mostrar en el final de la era, en el final del siglo, los motivos que le están haciendo a usted vivir para agradar a aquel que le sembró para vida eterna. Los siervos de aquel padre de familia vinieron y le dijeron: no sembraste tu buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y él da una declaración importante: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron entonces: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? No, déjenla que crezca, ese es el mandato. Y por eso la iglesia hasta el día de hoy está conformada de toda clase de personas, toda clase de personas. La iglesia, aunque ahorita no está asistiendo a sus reuniones normales, la iglesia la conforman todos los seres humanos que creemos en Cristo, no el edificio donde nos juntamos, no. El edificio donde nos juntamos es nuestro lugar de reunión, pero la verdadera iglesia es la cantidad de gente que nos reunimos ahí con motivos de adorar, de conocer, de agradecer a Dios todo cuanto a la vida que nos ha permitido disfrutar. Entonces la iglesia está compuesta de tan diversas personas. Unos llegan a la iglesia con motivos puros y nobles. Otros llegan a la iglesia para mostrar su vestido. Otros llegan para ver con quién hacen pareja. Otros llegan para mostrar sus joyas. Otros llegan por hacer negocios, porque ciertamente también en la reunión de la iglesia hay quien llega allá precisamente para poner algunos objetos de venta o para traer un muestrario y hacer un negocio vendiendo lo que él distribuye. O sea, en realidad los motivos pueden ser tan diversos, pero mi pregunta es: ¿a qué le está dando usted motivos como parte de la iglesia que es? ¿Le es a usted un llamado muy motivante el reunirse para estar con la palabra o para estar con otras cosas, con otras razones? ¿Cuál es la razón que a usted le hace venir a la iglesia? ¿Cuál es lo que le nutre a usted? Y estos motivos mostrarán al final si usted es trigo verdadero o si solamente es parte de aquellos que están con la iglesia, pero no son iglesia. Y en este caso serán cizaña. Nosotros necesitamos ver que este mensaje es aplicable a la iglesia de todos los tiempos. Sí, no solo del siglo XX, no solo del siglo XXI, no. Esto es la iglesia de todos los tiempos desde el primer siglo. Y miramos en los ejemplos de la Biblia, en los libros diferentes que hay escritos acerca de la iglesia, que en algunos casos hubieron quienes fueron desobedientes, quienes fueron altaneros, quienes fueron malintencionados. Y mire usted la forma como dentro de la primera iglesia, de los primeros que la conformaban, tenemos el ejemplo narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, de un matrimonio que fue capaz de caer en infidelidad y en engaño, en fraude. Ahí lo puede usted buscar, Hechos capítulo 5. Y hay otros capítulos también. Por eso es necesario encontrar ejemplos así para valorar la oportunidad que tenemos nosotros de estar cerca de su palabra, cerca del Señor, cerca del Espíritu Santo, siendo movido por los mejores motivos de corazón para que no tengamos tropezadero en nuestra vida. Los motivos pueden ser muy diversos, pero usted
si está sembrado en buena tierra, en su corazón, la palabra del Señor, puede esperar entonces buenos resultados. ¿Qué resultados está teniendo? ¿Está teniendo usted la expectativa de tener esta reunión todos los días con el Espíritu Santo para depender de Él en las situaciones de vida que está teniendo oportunidad? ¿Está teniendo usted motivos puros para investigar en la palabra de Dios? A mí hay una palabra que me llama la atención porque no la comprendo bien. Es una palabra que tal vez en el castellano de nuestro tiempo ya no se está usando. Recuerde usted que esta Biblia que usamos nosotros ya tiene algunas décadas atrás y hay algunas palabras que ya se dejaron de usar. Entonces hay que buscar un diccionario bíblico o un diccionario de la lengua española para entender realmente la figura de lo que nos está hablando aquí. El Señor Jesucristo nos permita estar motivados en el corazón a no quedarnos con preguntas, a no quedarnos con inquietudes, a quedarnos en cierta parte en la ignorancia, desconociendo el contenido tan maravilloso y tan nutritivo de la palabra de Dios en todos sus órdenes. Yo quiero darle gracias a Dios porque en este mismo capítulo 13 del evangelista Mateo hay un ejemplo muy lindo que es el que quiero ponerle a usted para que vea usted cuán natural es Jesús en su naturaleza humana. Es en el versículo 53 de esta porción de la Biblia. Estamos en Mateo 13:53 para que mire usted la naturaleza de Cristo. Él como persona humana al 100%, como usted y como yo. Todos así como personas humanas que somos. 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús de contar estas parábolas, porque hay varias parábolas en el capítulo 13, Jesucristo terminó de contar estas parábolas y se fue de allí. Y venido a su tierra, o sea, la tierra donde creció como niño, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque sabían quién era el esposo de María. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hay 4 nombres de varones ahí. Y todavía dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? La pregunta grande en este momento es, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Porque habían conocido a Jesús, que ahora ya de hombre estaba enseñándoles en su reunión, en su lugar de reuniones. Y todos los que lo conocen en su provincia están dando testimonio de que lo conocen y que conocen a sus parientes. A José el carpintero, a María, la madre del Señor, y a los hermanos del Señor, que allá se conocen con los nombres de Jacobo, José, Simón y Judas. Hay 4 allí y dan nombres todavía ahí en el texto, ahí dice que están todas sus hermanas con ellos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas él? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y escuche esto. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo traje este texto para enlazarlo con lo que ya le dije. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad es el pecado por el cual no deja que la obra de Dios se realice. No. Si usted tiene el mensaje de Cristo en Jesús en su corazón, pero en su corazón también hay una parte de incredulidad, hoy mismo encárguese de sacar esa incredulidad de su corazón, échela fuera. No guarda nada bueno cuando usted guarda incredulidad en su vida. La incredulidad sirvió para que hubiera tropezadero allá y que no se hicieran los milagros del Señor entre su propia gente, como consecuencia de que ellos no creían en Él. ¿Sabe qué ocurre? Que uno que es de una provincia, en mi caso, yo soy huehueteco, soy nacido en esta ciudad, fueron muy conocidos mis padres, los cuales ya fueron llevados con el Señor. Son conocidos todos mis parientes en esta ciudad de Huehuetenango y la gente me conoce.
Y puede ser que porque me conocen a mí digan, bueno, ¿y este por qué está predicando? ¿Y este por qué está enseñando? ¿De dónde traería este derecho? Yo le digo, yo no estoy reclamando un derecho. Yo estoy agradeciendo un llamado, estoy agradeciendo una oportunidad que Dios me dio en mi propio corazón de haber sido llamado hace 30 y casi 40 años, 38 años, 40 años, de que yo empecé a recibir el llamado de Dios para conocerlo. Y a partir de 34 años atrás, estar enseñándole a niños y enseñándole a jóvenes la palabra de Dios, enseñándolo a matrimonios y enseñándolo a nivel de la iglesia también a nivel nacional. ¿Sabe por qué? Porque tenía que aprovechar la oportunidad que Dios me dio y la palabra que Él sembró en mi corazón, vino esa palabra y encontró territorio fértil. Sí, una tierra fértil, una tierra feraz. Encontró allá y entonces la semilla que fue sembrada en mi corazón empezó a producir a 30, empezó a producir a 60 y empezó a producir a 100 por uno. ¿Por qué? Porque en un corazón agradecido hay así cosechas, diversas cosechas, diversos niveles de producción. Yo le digo a usted, si usted recibió la palabra de Cristo en su corazón, ¿qué está haciendo usted para que ésta también provoque un fruto de gratitud para la gloria de Dios? Ese es trabajo suyo. No se te arregla todo con oración. No se arregla todo con que usted pase 1, 2 o 3 horas orando y pidiendo a usted que Dios haga todo el trabajo, porque no es así. Dios le ha dicho a usted que el trabajo es lo que usted debe hacer. Porque si tuviéramos nosotros que orar para que Él haga todas las cosas, entonces en vano nos salvó. Porque nosotros estamos llamados a hacer la obra bajo el designio que el mismo Señor dijo, id y enseñad a todas las naciones. En el capítulo 28 de Mateo, al final de este evangelio, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñando la palabra del Señor. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nuestra tierra, nuestro corazón es tierra fértil que ha hecho germinar la semilla del evangelio y ha hecho que produzca fruto y que no deje de producir fruto abundante cuanto el Señor así quiera. Este es nuestra motivación, es nuestro deseo para que usted también se mueva a esto en su vida. Yo agradezco a Dios que la juventud de Tabernáculo de la Fe ha salido cada semana y todo este tiempo a hacer la obra en la ciudad y fuera de la ciudad. Están recogiendo víveres también para apoyar a las familias necesitadas. Están haciendo evangelismo en las calles, están exponiendo su propia vida ante los ojos y ante la multitud que los ve, para que vean que la obra que en sus corazones se sembró es también la bendita palabra de Dios que está produciendo fruto a 30, a 60 y quiera Dios provoque también fruto a 100 por uno, porque no puede uno estar tranquilo sin hacer la obra, aun cuando se nos ha puesto cierto límite, no podemos dejar de hacer la obra en todo tiempo. Así que le agradezco al Señor por la vida de nuestra juventud, por los equipos de jóvenes que están sirviendo, por el equipo de misericordia que también está trabajando y por aquellos matrimonios que se dedican y se involucran también en la cercanía de la palabra con matrimonios amigos, con matrimonios vecinos y con quienes comparten la palabra para que lleguen un día a recibir también ellos esa semilla en su propio corazón y les haga producir fruto cuanto quieran. Y ese es el desafío para esta mañana, trayéndole a usted esta palabra para decir, todo lo que usted haga, sea poco o sea mucho, tendrá a su tiempo su paga. Nunca será un trabajo en vano, porque no vino a morir en vano nuestro amante Jesús a la cruz del Calvario, sino que vino precisamente para darnos a nosotros el carácter de libertad que necesitábamos tener para ser sueltos de manos y de pies y sueltos de mente para poder discernir cómo servirle con amor y entregar nuestra vida, si fuera necesario, en sacrificio por causa de la salvación de la humanidad. Y ese es nuestro deseo, en el nombre del Señor Jesús, para que usted aproveche, vivamos la manera bíblica, la manera natural del Evangelio, con las cosas naturales como el Señor nos las enseñó. Con la sencilla semilla
y el trabajo de un agricultor que ha venido a hacer en nosotros un trabajo de amor efectivo que nos da como resultado ser dichosos y plenamente felices. En el nombre de Jesús. En este momento llegamos al momento en el cual oramos, en el cual pedimos que la gracia de Dios derramada en forma espiritual cuando nos dio su Espíritu Santo, nos lo dio precisamente para que nosotros seamos dichosos verdaderamente, felices, pero de verdad felices y personas complacidas de ser parte de ese ejército que Dios tiene en la tierra, que es la iglesia de Cristo Jesús, haciendo la gran tarea de amor que necesitamos hacer aquí mientras Él viene de nuevo. Bendito sea el Señor y a su nombre sea la gloria. Gracias te damos, oh Señor, gracias te damos, porque tú has hecho maravillas en medio nuestro. Tú has hecho también que nosotros podamos comprender la explicación de tu palabra y que podamos ser llevados y movidos, Señor, conforme sea tu voluntad, a realizarla mientras estamos con los pies sobre la tierra y mientras estamos esperando también la venida de nuestro Salvador desde los mismísimos cielos donde está en la presencia del Padre. Agradeciendo, Señor, que durante todo este tiempo nos ha acompañado, guiándonos y fortaleciéndonos la presencia del Santo Espíritu de Dios, gozándonos saber que en esta experiencia no estamos solos, sino que estamos guiados y fortalecidos por ti. La iglesia no se cansará, la iglesia no se cruzará de brazos, la iglesia tendrá un trabajo eficaz que hacer cada cierto tiempo y también se gozará en los resultados, porque Señor no es del que quiere, no es del que corre, sino de aquel que Dios ha tenido misericordia para dar oportunidad para que rinda su vida en servicio también a Cristo Jesús. Y celebramos, Señor, que tu gracia nos ha dado la oportunidad de entender y de discernir esto, que es tan importante, discernirlo de manera espiritual para aprovechar bien el tiempo y para, con todos aquellos que creemos en Cristo, celebrar que este tiempo que estamos pasando solo nos está anunciando que ya no falta mucho, que ya no faltan mucho para la gran reunión de la iglesia en adoración junto con todos los demás que en el mundo queremos servir al Señor por la eternidad. No falta mucho y levantemos nuestras manos y llenemos nuestro corazón de esperanza porque estamos vivos teniendo la oportunidad aún de servirle en este tiempo con todo nuestro corazón. Ánimo con toda la vida puesta delante de nosotros porque el Señor es nuestro general y Él está llevando su ejército a donde debe ir para hacer la obra de amor que Él mismo nos ha encomendado. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por su amable atención.